Para iniciar una narrativa que explique la Taptana Cañari, debemos presentar este objeto, que es una copia o emula aquellos que encontró Jesús Arriaga allá por 1920, que los denominó como contador Cañari, porque justamente su acuciosidad permitió que él presente ya algunas normas que van a regir todos los diseños de las taptanas. La primera es esta que tiene que ver con estos cuadros donde puede representarse cantidades de 1 al 9, en este sentido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y claro, complementando esto con este tipo de simbología, por llamarle de alguna forma, donde las habas, por ejemplo, podrían ser unidades, donde los maíces podrían ser decenas, ¿sí? Los porotos centenas, dependiendo de dónde están ubicados, se representarían una cantidad. Aquí, por ejemplo, tendríamos la unidad en la celda 1, la decena en la celda 3 y el poroto en la celda 2, entonces hablaríamos de 231. Así se representaría cualquier cantidad. La otra norma tiene que ver con el cambio de fase, es decir, si yo con esta unidad recorro en este sentido, cumplo una fase y tengo que llegar a este espacio, donde va justamente a darse aquello del cambio de fase. Es decir, permite pasar de unidades a decenas, de decenas a centenas y así sucesivamente. Estos estudios se plasman en dos libros, el uno de Jesús Arriaga, Apuntes de Cañar, y el otro de Octavio Cordero, La Suiza, donde se presenta ya algunos algoritmos básicos para la suma y para la diferencia. Con la lógica ya planteada, luego se diseñará esta taptana, que pasará a denominarse como Taptana Nikichi, y que será muy utilizada y muy estudiada por el sistema de educación intercultural bilingüe de Ecuador, donde ya ese movimiento en espiral se convierte de alguna forma en un movimiento en columna, es decir, aquí lo que se representará serían las cantidades en este sentido. Comenzaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar acá y originar ese cambio de fase. Que claro, aquí el cambio de fase se verá mucho más claro, porque estaríamos ya hablando de la siguiente columna, y aquí estarían las decenas, unidades, decenas, centenas, unidades de mil, y pudiendo tener más columnas para representar mayores cantidades. Claro, a la vez que se puede representar cantidades y teniendo en cuenta esto del movimiento, podemos hablar ya y representar sumas y restas. Y aquí se presenta ya una generalización o una idea de cómo podría ser el trabajo para desarrollar multiplicaciones y divisiones. Paralelamente, será el profesor Luis Montaluisa quien nos entregue un trabajo muy significativo. Esta taptana, que claro es muy semejante a la Nikichi, pero los estudios que están en tienen algunas particularidades que valen la pena tomarse en cuenta. Él publica todo esto en su libro, hay algunos libros, algunas versiones y algunos artículos que se han trabajado sobre esto. A esta taptana se denominará Taptana Montaluisa, y él, a más de mostrar la operatividad en cuanto a sumas y restas, plantea también que con las taptanas es muy fácil trabajar el cambio de sistemas de numeración. Lo que plantea es, si tenemos columnas donde cada una hay 9 espacios, ¿qué pasa si eliminamos uno? Tendríamos la misma lógica, pero el sistema ya no de base 10, sino de base 9, y así podría trabajarse más bases mayores o bases menores, llegando incluso a trabajarse la famosa binaria, que es la que ahora rige en la computación, ¿no? Donde simplemente tendríamos que eliminar los 8 espacios de cada columna y quedar con una de ellas. Esta fue muy trabajada y ha sido una propuesta bastante desarrollada en el sistema educativo ecuatoriano. Luego de esto, el investigador Bolívar Rientalema nos presentará este diseño, donde justamente se retoma la idea de la espiral que se presentó en el contador Cañari,
Pero él se hace una pregunta, dice, si en ese sentido nos movemos y decimos que es positivo y vamos avanzando, ¿qué pasa si nos movemos en el otro sentido y llegamos a este punto? El movimiento no va a terminar ahí, debe continuar, y obvio asome el concepto de los números negativos que lo trabaja este investigador en su Taptana denominada Taptana Booleana. Será en el año 2014 que se iniciará un proyecto en la Universidad Nacional de Educación, el proyecto Taptana Cañari, donde a lo hecho ya muy significativo, por cierto, lo realizado por Arriaga, por Cordero, por Yantaleme y por Montaluisa, intentaremos nosotros incorporar algo propio de la cultura a la que representa o donde se encontró el contador Cañari, ¿cierto? De la cultura Cañari, e incorporaremos temas que tienen que ver con la luna, con la leuquina, con el movimiento espiral, que de alguna forma representa a lo que es nuestra identidad. Con ello logramos esta estructura, pero además propusimos un algoritmo para la multiplicación y un algoritmo específico para la división. Todo esto se puede encontrar en un libro que se publicó, también hay un documental, hay varios videos que están para explicar todas estas operaciones, y esto fue el inicio de un proyecto que ha dado otros resultados que presentaremos también aquí en este centro de interpretación. Aquí entonces cada uno de estos espacios denominados leuquinas representarán una fase, es decir, aquí tendremos unidades, decenas, centenas, unidades de mil y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, se podría representar hasta números de 8 cifras. Pero si quisiésemos agregar cantidades mayores, representar cantidades mayores, simplemente añadiríamos más leuquinas. Y también, si queremos representar, por ejemplo, números con un decimal, diremos esta leuquina representa las décimas, luego las unidades y así sucesivamente, lo que evidencia la versatilidad y la libertad que tiene la Taptana Cañari para trabajar este tipo de operaciones. Cuando presentamos esto, presentamos también un algoritmo para la multiplicación y la división, justamente por esa versatilidad que vimos en esta Taptana. Va a ser la socialización de la Taptana Cañari la que permita que nosotros nos percatemos de que en la misma se puede trabajar temas que van más allá de las matemáticas o que complementan las matemáticas. Y veremos cómo se puede trabajar temas de arte, temas de lengua y literatura y temas de ciencias sociales. Con ello estructuraremos lo que se publicó como la propuesta pedagógica Taptana Cañari y el valor de la solidaridad, donde justamente damos pautas para que sean los docentes en aula quienes trabajen lo que el Ministerio de Educación en su currículum plantea como la interdisciplinaridad, y que claro, la Taptana permite justamente o se adapta muy bien a ello porque fue concebida en la cosmovisión andina que tiene esa característica. Uno de los resultados ya particulares tal vez para trabajar con la Taptana Cañari es lo que tenemos aquí, que lo denominamos la uña Taptana, y lo trabajamos conjuntamente con las profesoras Joana Abad y Roxana Alcahualpa. Lo que hicimos fue un diseño de la Taptana que está muy relacionado con la leyenda de la guacamaya. Justamente aquí está la guacamaya, la luna, la leuquina, y de fondo tenemos el paisaje de Culebrillas del Cantón Cañar, de la laguna del Cantón Cañar. Y paralelamente trabajamos el cuento Cuchilla Yupash, que a través del cuento va haciendo una narrativa que va incorporando elementos de cantidad y obvio representándolos aquí. Dice, por ejemplo, hubo un pueblo valeroso y se representa el número 1. Bueno, pero eso lo explicarán ya debidamente los autores. Con la idea también de incorporar al proyecto de la Taptana las bondades que ofrece la virtualidad, se desarrolló en la Universidad Nacional de Educación un proyecto de innovación educativa donde conjuntamente con Hugo Abril, Joana Abad, Roxana Alcahualpa, Vanessa Montiel, Arelis García, José Enrique Martínez y Rosa Troya, desarrollamos una app que se puede descargar por supuesto gratuitamente, está en Play Juegos
y que permite manejar el tema de la taptana en este formato. Ahí se pueden hacer, se ven los algoritmos para la suma, la resta, la multiplicación y la división, y por supuesto la representación de cantidades. Respondiendo a un requerimiento social, diseñamos esta taptana que lo hemos llamado quilla taptana, que retoma tal vez de forma más directa los elementos y los conceptos del contador Cañari. Aquí el movimiento va a ser en este sentido. Lo que tenemos son 9 pozos, ¿sí?, donde representaremos las distintas cantidades, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos aquí la quilla o la luna, que como ya sabemos es para cambiar de fases, y estos dos espacios que los denominamos chozas, donde ubicaremos las cantidades con las que se van a operar. Y claro, las distintas fases aquí serán representadas por distintos tipos de granos. Como decíamos, podría ser la haba las unidades, el maíz las decenas y así sucesivamente. Esto, siendo algo que puede utilizarse por cualquier persona, tiene una particularidad muy definida que permite que personas con discapacidad visual desarrollen conceptos matemáticos con su uso. Y es por ello que estamos trabajando con la Asociación de No Videntes de la ciudad de Azogues para justamente ir validando esta propuesta que repito, responde a una necesidad social. Con estas narrativas breves hemos intentado explicar el sentido del Centro de Interpretación Taptana Cañari, que obvio es un proceso en construcción porque va a ser la investigación la que nos diga cómo tenemos que seguir avanzando y por supuesto una investigación social que responda a los requerimientos de nuestros colectivos. En este espacio lo que quisiera más bien es agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de Educación que siempre apoyaron esta propuesta, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, OEI, que siempre estuvo presta a poner los recursos y a poner los empujes necesarios para que estas propuestas y este proyecto salga adelante, a los compañeros investigadores, a quienes invito a continuar en esta rama de la investigación muy significativa. El Centro de Interpretación de la Cultura Cañari es un espacio en construcción, es un espacio de diálogo con la sociedad. Muchísimas gracias.